En este vídeo se calculará la altura de un punto mediante el uso de la física, la cinemática y la matemática. Se realizará un experimento en el que se calcularán mediante fórmulas distintos factores de la trayectoria de un móvil. En fundamento se utilizan dos fórmulas de caída libre, las cuales son derivadas directamente de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En cuanto al experimento, los componentes esenciales son un punto desde donde dejar caer un objeto, el objeto en sí y cualquier método para poder calcular el tiempo. En el experimento se deja caer el objeto desde el punto de partida con la menor fricción, consecuentemente teniendo una velocidad inicial lo más cerca de cero, tras lo cual se mide el tiempo que tarda en tocar el suelo. Esto se puede medir con un cronómetro, pero yo voy a usar un método digital. Mediante el vídeo grabado se puede calcular teniendo en cuenta los fotogramas por segundo de la cámara el tiempo que tarda en llegar al suelo el objeto. En mi caso, la cámara tiene unos fotogramas por segundo de 60, por lo cual cada fotograma tiene aproximadamente una duración de 16,6 periódico milisegundos. En los tres experimentos se tuvieron resultados muy similares, los cuales se medían a un aproximado de 53,5 fotogramas, que multiplicándolo por nuestro dato anterior nos da aproximadamente 0,89 segundos. Usando ese dato podemos completar una de las ecuaciones y consecuentemente realizar las operaciones. Finalmente tenemos un resultado de 3,93 metros. Ahora se comparará con una simulación realizada en un espacio de variables puras, lo cual significa que exactamente hay los datos que se podrían esperar de un problema de cinemática. Como podemos observar, los resultados son casi idénticos, por lo cual podemos deducir que pudimos calcular correctamente la altura del punto.